Y en nuestra entrevista principal, acaba recién de ocurrir, hace muy poquito rato, se dio el voto de la democracia cristiana en su directiva nacional sobre cómo se iba o debiera votar. Por 63% ganó el apruebo sobre el rechazo, y eso sí causó algún grado de impresión porque, bueno, de alguna manera se pensaba que casi todos los partidos estaban, y particularmente los de centro izquierda, estaban de alguna manera afectados por las encuestas o de alguna manera seguían ese miti-miti que estaban dando las encuestas. No, fue bastante potente, un 63%, y vamos a conversar con el senador Francisco Huenchumilla de esto y otras cosas, pero partamos, Francisco, con tu partido, digamos. ¿Era previsible un 63% como lo demostró la mesa directiva? Fernando, bueno, encantado de saludarte. Hola. Bueno, tú sabes que había un clima en estos días muy favorable al rechazo, eso decían los analistas, las encuestas. Pero la DC, más allá de sus élites, es un partido popular desplegado a lo largo de Chile. Entonces este es un triunfo de los militantes de base, de a pie, de la democracia cristiana. Sus alcaldesas, alcaldes, concejales, concejalas, presidentes comunales. A ver, ¿quiénes forman básicamente la estructura de votación que se da en esta particular instancia, porque es distinto en algunos partidos, digamos? Bueno, la Junta Nacional es el organismo máximo de la expresión de toma de decisiones de la DC y la conforman los delegados a la Junta Nacional, que son elegidos territorialmente, los presidentes comunales, los consejeros nacionales, la mesa directiva, los frentes, como el Frente de la Juventud, por ejemplo. Entonces es gente que representa al pueblo de a pie, demócrata cristiano, no a las élites. Y enseguida es un trabajo también muy notable que hizo Felipe del Pin, Cecilia Valdés y Yasna Proboste, toda la directiva, en un triunfo contundente contra todos los pronósticos, contra toda una campaña, y en consecuencia es una llamada de alerta al país para decirle que a veces las cosas parecen que son de una manera y son de otra. Porque este es el pronunciamiento del pueblo demócrata cristiano, que tiene mucha raigambre en la base popular, en las comunas a lo largo de Chile. Así que, ¿para qué te cuento que estamos muy contentos, digamos, por este resultado? A ver, a pesar de lo que estás diciendo, hubo un movimiento muy fuerte al interior de la democracia cristiana que era de alguna manera conducido por figuras parlamentarias bien rutilantes que tiene la DC, en el sentido de que se permitiera dar libertad de acción a los militantes para poder votar apruebo o rechazo. ¿Qué significa el que un partido, por ejemplo, decida una opción para el militante? Bueno, yo creo que los expresidentes del partido que plantearon esa opción probablemente no leyeron bien adecuadamente lo que está pensando el militante común y corriente. El militante común y corriente no le gusta la derecha, no se ve estando en el rechazo junto a la derecha. Y esa es la expresión del resultado de hoy. Y por lo tanto, esto significa que tampoco hay una carta blanca para todo lo que sea, sino que va a ser un apoyo racional, bien pensado, viendo lo bueno que hay en la nueva Carta Constitucional, y las cosas que haya que modificar se tendrán que trabajar en su momento. Y por lo tanto yo creo que es una contribución al centro del país, a la racionalidad del país, para que tengamos un buen proceso y un buen resultado el 4 de septiembre. A ver, te lo pregunto tranquilamente porque no es fácil. Los partidos a veces están en trances que pareciera que de alguna manera son definitivos o son lo suficientemente importantes o medulares, llegan a cuajar a una cierta instancia donde a partir de una decisión o una votación o una elección, bueno, hay algunos que continúan, los que ganan, y hay algunos que se van, los que pierden. ¿Tú no adviertes que pueda ser esta decisión
algo que eventualmente genere una fuga de conspicuos militantes demócratas cristianos, o un fraccionamiento como ha ocurrido en otras partes, en otros partidos también, en condiciones similares? Te la voy a contestar derechamente con Sí. una brevísima introducción. A ver. La democracia cristiana evidentemente que es un partido que tiene toda una historia en Chile, pero que ha tenido sus bajas y lo reconocemos. De los 40 diputados que partimos del 90, de ser un partido más importante de Chile, hoy día estamos en la parte baja de la tabla. Hemos tenido un deterioro evidente y eso es así. Y por lo tanto anda buscando su destino nuevamente, tener un relato, un cuento para que el país le crea de nuevo, si es que tiene algo que decir en el siglo XXI. Y entonces acá el apruebo y el rechazo produjo un clima difícil al interior de la democracia cristiana. Y salieron muchos liderazgos, sobre todo populares, a favor del rechazo. Y eso produjo en la ADC un gran debate interno respecto de dónde deberíamos estar. Daba la impresión como que tenemos dos almas frente al país y frente al mundo. Entonces hoy día ha ganado categóricamente la opción por el apruebo. Se supone que un partido político tiene un afecto societatis, que somos parte de una comunidad de ideas, de hombres y mujeres libremente que estamos en este partido, y por lo tanto tenemos que aceptar el resultado democrático de lo que dijo el pueblo demócrata cristiano, que hay que estar con el apruebo. Eso es. Pero yo entiendo perfectamente de que hubo personas que se jugaron, digamos, demasiado tal vez, con mucho entusiasmo, y salieron en los medios de comunicación con todo. Entonces eso generó un clima difícil. Entonces yo creo que uno tiene que acoger a los que perdieron, comprendiendo que se equivocaron. Pero eso forma parte de la vida, todos nos podemos equivocar. Ahora lo importante es que ojalá los que ganamos y los que perdieron, bajemos nuestra bandera. Ya, pero déjame ahí. Y termino, perdón, bajemos los cuchillos y tengamos como propósito volver a trabajar juntos para llevar adelante este partido para que sea grande. Si no es así, Sí. sería muy lamentable. Bueno, Francisco Guanchumilla, yo te escucho y tú dices ahí, yo creo que los que votaron a favor del rechazo hoy día se equivocaron. A ver, estrictamente ellos dijeron qué es lo que ellos pensaban, que debían votar en los demócratas cristianos, digamos. No sé si se equivocaron o no. Yo creo que ellos tienen una mirada frente al proceso constitucional que los lleva a decir rechazo, que es tan legítimo como decir apruebo. ¿Dónde está la equivocación en ese sentido? Más bien es una opción. Es una opción que yo respeto, pero la obligación del dirigente es tener una lectura adecuada del minuto que tú estás viviendo desde el punto de vista político, de lo que significa el apruebo y el rechazo para el país. El rechazo significa que tú vuelves a la Constitución de Pinochet. Significa que tú le das de nuevo a la derecha. Tú no le llamas la Constitución de Lagos, como algunos otros. Es la Constitución de Pinochet porque el 2005 se hizo una reforma importante, pero no logró echar abajo los nudos centrales de la Constitución de Pinochet. El 2005 fue un avance, pero no sustancial, como para echar abajo la Constitución de Pinochet. Y por lo tanto el rechazo es volver a esa Constitución, pero sobre todo desde el punto de vista político. Y hoy día yo lo conversaba con algunos senadores de la derecha. Es darle a la derecha la llave de los cambios. Si gana el rechazo, es decirle a la derecha, mire, ahora queremos cambiar esta Constitución del 80, ¿y ustedes estarán de acuerdo? ¿Ustedes ahora sí van a querer estar en cambio? ¿Por qué debo creerles que lo que no hicieron en 30 años, ahora sí están disponibles para modificar esta Constitución de Pinochet? Ese es el rechazo. Y entonces la equivocación fue en no tener la lectura adecuada de los efectos que produce el rechazo, de no tener la lectura adecuada de lo que es el pueblo demócrata cristiano,
Y ese pueblo demócrata cristiano no le gusta a la derecha, no se siente representado por la derecha porque socialmente somos de abajo, no somos de arriba. Y por lo tanto el pueblo demócrata cristiano se acuerda de Frei Montalva y de lo que hizo. Se acuerda de Patricio Elwin, se acuerda de Tomic. Esos son sus líderes, esos son sus valores. Y ellos nunca habrían estado con el rechazo. Yo creo que ahora se estaban dando vueltas en sus tumbas, por viendo esto. No. Eso es lo que se denomina en teoría de comunicaciones un contrafactual. Tú acabas de poner una situación que evidentemente no hay ni una posibilidad de corroborarla porque las personas no están. Pero el dirigente político, cuando hace un análisis, no está diciendo una verdad absoluta, se está tomando una decisión en base a distintas variables. Y tú te puedes equivocar, sí, o le puedes achuntar. En este caso, los que estuvimos por el apruebo lo achuntamos porque leímos correctamente el escenario del país, lo que significa la Constitución de Pinochet, lo que es el pueblo demócrata cristiano, y por eso el resultado fue tan contundente. Ahora, yo te insisto en la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con... No es primera vez, Francisco Huenchumilla, que estamos enfrente de un evento, un hecho, una situación que permite que las personas puedan, incluso las personas sobre todo, si son militantes de un partido y ese partido, por ejemplo, tiene distintas opiniones, tenga de alguna manera o perciba esa decisión como un factor determinante sobre si quedarme o salirme del partido. Bueno, eso... Tú lo has estado diciendo de alguna manera en alguna de tus columnas sobre que el Partido Demócrata Cristiano no solamente tiene dos almas, sino que parece que tuviera dos destinos. Yo lo he dicho, Fernando, porque cuando yo llegué al Senado, tuve ofrecimientos de ser candidato a presidente del partido. Y siempre trabajé para que pudiéramos llegar a un acuerdo los distintos grupos internos. Yo decía, bajemos las banderas, escondamos los cuchillos y tengamos como propósito salvar a la DC. Eso nunca fructificó, yo fracasé en esas gestiones. Y entonces eso ha demostrado que tenemos dos almas, pero que mucho se da por el control interno del partido, donde la energía de muchos en la DC se ha volcado a quién controla el partido, quién tiene la maquinaria interna. Y no se dan cuenta que los partidos florecen cuando tienen ideas. Un partido sin ideas está destinado a desaparecer. Es la lucha por las ideas que tenemos que tener nosotros. Y eso es lo que es necesario hacer en este minuto. Entonces, en esto, resultado de hoy, se tiene que demostrar si tenemos o no affecto societatis, como digo yo, en la democracia cristiana. Si esta es una sociedad libremente en que aceptamos ganar y perder. Aquí hubo un sector que cayó derrotado en un proceso limpio de la Junta Nacional y yo personalmente llamo una vez más a bajar las banderas y a trabajar por sacar adelante el partido con esta directiva que ha quedado legitimada, que hizo la pega bien, con liderazgos, con apoyo. Esa es la tarea. Y yo espero que en consecuencia en la derrota estos camaradas tengan grandeza para aceptar eso. Que esta vez en este recodo del camino perdieron. Pero yo creo que hay que salir de eso pensando con sentido estratégico en el bien de Chile, del país, de lo que viene, en el rol que nosotros podemos jugar en la política nacional, en que no somos de derecha ni somos de extrema izquierda. Somos un partido centro-izquierda progresista. Queremos representar a la clase media, a los trabajadores. Ese es nuestro aporte. Pero no lo vamos a hacer si estamos peleando indefinidamente y dejamos de lado el control por el poder interno. Ahora todos detrás de la directiva nacional del partido es lo que corresponde. Y yo espero que así suceda. Francisco Huenchumilla, estuvo acá hace algunos días Ricardo Ormazábal, ex presidente del partido también, quien yo lo conocí en la época en que era presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, y él dio una visión bastante negativa respecto de cómo él veía la nueva Constitución, pero
lo importante, o me impresionó mucho porque me gustaría saber, aprovechando que estás tú aquí, ¿qué tanto dentro de la democracia cristiana, por ejemplo, los temas que tienen que ver con los pueblos originarios son determinantes? Porque para Ricardo Massal me dio la impresión de que habían materias muy preponderantes y muy determinantes en toma de posiciones que tenían que ver con de alguna forma, como él lo llamaba, una sobredimensión de garantías y derechos para los pueblos originarios. Mira, a mí me llamó la atención efectivamente ese tipo de discurso, porque el ícono respecto a los pueblos originarios en la democracia cristiana es Patricio Aylwin. Él hizo la ley indígena, él presentó el reconocimiento constitucional, él presentó el convenio 169, reconocimiento constitucional que nunca la derecha hasta el día de hoy quiso votar favorablemente. Pero sobre todo Patricio Aylwin presidió la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que le pidió el presidente Lagos. Y el año 2003 hizo el informe más completo que existe en el Estado chileno respecto de la situación de los pueblos originarios. Y ahí está la doctrina. Lo que aparece hoy día en la nueva Constitución, gran parte es lo que dijo Patricio Aylwin en ese documento de más de 680 páginas, que muy pocos han leído. De tal manera que los demócratas cristianos deberían sentirse orgullosos de que así como Frei Montalva se la jugó por los campesinos en la reforma agraria, contra los patrones, y se la jugó por el mundo popular, con la promoción popular, el Ministerio de la Vivienda, las juntas de vecinos, Patricio Aylwin se la jugó por otro mundo, el mundo de los pueblos originarios, que aparte de ser pobres, sufren el racismo. El ícono es Patricio Aylwin en esta materia. Y eso el pueblo demócrata cristiano lo sabe y lo conoce. Y reconoce en Patricio Aylwin un ícono en esa materia y los pueblos originarios así también lo respetan. Ese es un activo de la ADC. De tal manera que eso está superado por el resultado de hoy día, donde esos temas están zanjados. Y estamos a favor del apruebo y estamos a favor de seguir haciendo política en serio. Pero sin embargo, entendiendo todo lo que tú estás diciendo, ya que mencionaste al expresidente Ricardo Lagos, tú has visto que él no se ha pronunciado directamente sobre si va a votar rechazo o apruebo, pero ha criticado muy fuertemente la nueva constitución o el proyecto de nueva constitución, diciendo cosas que son para un exmandatario muy potente, como diciendo, uno esperaba que hubiese una carta magna que nos convocara a todos. O sea, está claro que no concibe que esta es una convocatoria en ese sentido. Y él fue, justamente como tú dijiste, el que, entre otras cosas, creó esta comisión que presidió Patricio Aylwin. Lo que pasa es que yo creo que en el proceso constitucional se cometieron muchos errores de forma. Yo creo que esto partió mal el mismo día. Los chilenos no estábamos acostumbrados a ese tipo de trabajo. Entonces yo siempre he dicho que el proceso se comió al contenido. Entonces lo que quedó en la opinión pública fue la cierta forma en que muchos convencionales se portaron. Y eso fue muy bien aprovechado por los partidarios del rechazo desde ya y crearon un clima contrario, pero después hay que leer el contenido de la Constitución detenidamente y uno se da cuenta que es un documento que no tiene una cosa nada tan grave como para que pudiera haber una campaña del rechazo tan potente como se ha hecho hasta el momento en contra del rechazo. Y es porque la derecha quiere recuperar el poder de veto que tiene. Ese es el quid del problema. Entonces la derecha no se da cuenta que hay vida más allá del capitalismo neoliberal. Podemos tener un capitalismo a la europea, con una economía social y ecológica de mercado, donde no haya lucro en la educación, en la salud y en la previsión. Y la derecha no logra entender eso. Y los grupos económicos no logran entender eso. Quieren quedarse con ese modelo que se hizo durante la dictadura. Y podemos tener un modelo de democracia, de economía potente, con derechos sociales
donde nos acordemos del otro Chile, del Chile pobre, del Chile de las poblaciones de Santiago, donde viven en forma miserable miles de personas, viejos, jóvenes, ancianos, jóvenes que no tienen sentido de la vida. Y el otro Chile pudiente, el de arriba, el del barrio alto, este es un Chile dividido. Entonces la derecha tiene que entender, y los grupos económicos, que así el país no va a caminar. Eso es lo que está en juego. Y podemos tener responsabilidad para ganar con el apruebo. Y si hay que corregir algo, se corregirá. Pero con las cartas sobre la mesa, mirando por el bien de Chile y no por el interés de los bolsillos de unos pocos. Porque este país nos pertenece a todos. También pertenece a los pobres, a los desamparados y a los perdedores de la vida. Francisco Huenchumilla, tú hablas de la derecha y hablas así como si que fueran un paquete, digamos. Y la verdad es que han demostrado varias cosas. Es imposible concebir un 80-20 como el plebiscito de entrada, si no hubo mucho voto de la derecha por aprobar, cambiar la constitución del 80, que era la vigente con las reformas durante el gobierno del presidente Lagos. ¿Eso tiene valor o no tiene valor? Claro que tiene valor, porque ese fue el plebiscito de entrada. Pero creo que cuando la Convención Constitucional se pierde en las formalidades, en las extravagancias, se da pie para decir que era un proceso poco serio. Y de ahí se toma el diseño que hace los sectores de la derecha para armar un cuento para trabajar por el rechazo, porque prima la formalidad antes que el contenido. Y entonces yo creo que ahora van a venir en los próximos meses un debate en que ojalá debatamos el contenido de la nueva Constitución y que me digan a mí dónde están esas cosas intragables para ese mundo. ¿Está en la economía? ¿Está en el Estado regional? ¿Está en los derechos sociales? ¿Está en la autonomía del Banco Central? ¿Está en las Fuerzas Armadas? ¿En la Contraloría? ¿Dónde están los puntos? Y te vas a dar cuenta que hay algunas cosas discutibles, pero centralmente esta es una nueva constitución moderna que coloca al día en Chile con un estado de bienestar, un estado social de derechos democráticos para la gente de a pie. Entonces, en 200 años, en Chile la oligarquía ha hecho las cartas constitucionales pensando en sus intereses. Hoy día le toca al otro Chile, sin echar abajo las grandes columnas que tiene que tener toda sociedad en el siglo XXI, que es la democracia y una economía desarrollada, potente, ambas cosas. Y así creo que podemos salir como país. Raya para la suma, Francisco Huenchumilla, mañana ¿hay ruido de sables en la DC o no, crees tú? Yo espero que haya tranquilidad, que haya reflexión y que haya capacidad de volver a reencontrarnos para conversar y pensar de que a partir de este resultado democrático podamos iniciar una nueva etapa. En la vida muchas veces los dolores sirven y espero que esto sirva para la DC. Muchas gracias, Francisco Huenchumilla. Gracias, Fernando.